Demetrio Lozano, que nos acompaña aquí, que es pues una leyenda del balonmano español, Juegos Olímpicos, Mundiales, etcétera. Además es docente en la Universidad de San Jorge y yo creo que un ejemplo de valores en todos los aspectos y pedagógicos que inculca en todas sus clases y allá donde va. Y está también Julieta París, una gran amiga, psicóloga deportiva, que además está teniendo un momento también muy álgido como escritora, donde plasma pues todos sus aprendizajes de psicología y en otros campos, por supuesto. Y no digo nada más, porque lo importante es escucharles a ellos. Ahora os traemos un par de vasos para que tengáis agua y les recibimos con un fuerte aplauso para romper ya el hielo. Gracias. Perdona, sí, espera, para las manos. Vale. Bueno, empezamos, empiezas tú como quieras. Hola, buenas tardes. Difícil superar al ponente anterior. Se ha puesto el listón muy alto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sergio. Muchas gracias por tu evento, por la organización, por el marco incomparable que es nuestra universidad y por darme la oportunidad de intentar con mi carrera deportiva pues transmitir los mejores valores posibles y acercarnos al objetivo del encuentro, cultura y deporte, pero desde el ámbito de la necesidad de nuestra sociedad de hacer deporte, de hacer actividad física. Y yo siempre digo que la actividad física es felicidad, ¿no? Y que así se entienda y que nos sirven todos los campos, ¿no? Desde el universitario que estoy actualmente hasta la formación deportiva o cualquier problema que tenemos en nuestra sociedad, el deporte nos puede salvar, ¿no? Y muchas gracias por ponerme con Violeta en una mesa, intentar hablar, aprender de ella también todos y bueno, espero que os guste la charla y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo la verdad que cuando me dijo que te pongo con Demetrio, pues bueno, me hizo muchísima ilusión, ¿no? Porque al final somos coetáneos y te he ido siguiendo todos los años. Yo creo que coincidimos también en, que no nos conocimos, pero en Pekín, en los Juegos, sí. Tú estuviste allí. Sí, yo... medalla olímpica. Sí, quería hablar de tus medallas, entre otros temas. Y bueno, siempre es un honor venir a casa. Yo soy de aquí, no vivo aquí, pero siempre es un honor volver, ¿no? Entonces estoy muy agradecida. Y de poder hacerlo de este formato, ¿no? De poder trascender ese monólogo que uno viene, cuenta lo que sabe, que lo que sabe uno está muy bien, pero están los libros, ¿no? Básicamente, pero la experiencia es algo que, bueno, pues que está en el cuerpo, está en la piel y se habla desde otro lugar. Sí, sin duda, ¿no? Al final el deporte es maravilloso, el deporte de élite es muy exigente. Sí. Parte de una exigencia muy alta, pero todos tenemos ese espíritu de superación, ¿no? Unos más arraigados, otros más un poco más potente, y cuando quieres superarte, al final tener el deporte para medirte es algo muy bonito, ¿no? Yo creo que el hombre, desde que es hombre, ¿no? En su antropología de superarse o de conquistar nuevos espacios o de conquistar nuevas islas, ¿no? O de pelearse, lamentablemente, ¿no? Yo creo que el deporte lo tenemos ahí también para esa parte tan humana de intentar superarse, pues poderla poner en valor, ¿no? Y no hay que llegar a conflictos bélicos que no van a ningún lado, ¿no? Y la élite es lo que tiene, ¿no? Que te permite ese marco. Ya. Yo me preguntaba cuando, porque claro, yo he bicheado, o sea, te conocía de sobras, pero he bicheado, ¿no? Me he metido en internet y claro, son 3 medallas olímpicas. Al final, yo creo que todos los que estáis aquí conocéis bien el mundo del deporte, pero me gustaría hacer una aclaración, que 3 medallas olímpicas no es una medalla olímpica por 3. Quiero decir, exponencialmente, la posibilidad de ganar 3 medallas olímpicas es algo matemáticamente muy difícil, o sea, muy difícil. Imposible no, porque de hecho, si queréis los datos, porque he bicheado bien y me lo he preparado bien, solo hay 17 deportistas españoles que tienen o 3 o más medallas olímpicas, ¿no? Y me parecía que era muy importante hacer el matiz de que no es una medalla olímpica 3 veces, sino que exponencialmente es dificilísimo. Entonces, pero claro, la primera eras muy joven.
Esas 3 medallas, claro, por un lado pienso, conseguiste algo a una edad, esa igual hasta te llegó un poco así como la inocencia, ¿no? Total. De hecho, esa estuve a punto de no ir. Fíjate. Habíamos ganado la plaza en el europeo anterior, unos meses antes en el europeo de España. Yo estaba en el equipo y ahí seleccionó un jugador, Enric Masip, que ahora forma parte de la directiva del Barça, y vino otro jugador a sustituirle y yo era el más joven del equipo, no tenía ni 20 años. Estaba ahí para coger experiencia, porque iba a ser el futuro de esa selección, entonces estaba ahí para coger experiencia. Entonces llegó otro jugador y cogió un rol más importante. Entonces yo, al final, Enric Masip se recuperó y a los juegos iba a ir Enric Masip porque solo van 15 jugadores. Entonces yo estaba de vacaciones, en un apartamento en Roquetas de Mar. Fíjate, Almería. Y el jugador que había vuelto lesionado no se acabó de recuperar y me llamaban a mí. Claro, mi madre no tenía cómo localizarme. Habían llamado o sea, no teníamos móvil, estábamos en un apartamento en la playa, estaba descansando. Y entonces, en la hora de la siesta, llamó a la puerta la Guardia Civil, abrí la Guardia Civil. Y yo dije, bueno, el coche que está abajo, digo, me lo han robado. En Roquetas hay muchos gitanos, en Roquetas. Sí. Y dije, me lo han robado, algo ha pasado. Y me dijo, no, ¿usted es el trocero? Sí, soy yo. Pues tienes que irte a Madrid, que te tienes que ir a los Juegos Olímpicos. Digo, vale. Pues entonces recogí todo y me fui para Madrid. Al día siguiente me incorporé a la selección y a los 4 o 5 días estaba moreno de la playa. Pero estaba en los Juegos. Entonces, lo que has comentado, me pasaron por encima. O sea, los Juegos fueron una experiencia tan brutal, tan bestia. Supongo que al no estar en teoría en esa selección tampoco me había preparado mentalmente. Pero igual te vino bien. Claro. Que esa es una paradoja que igual también a veces hay que poner sobre la mesa, que cuando uno se obsesiona mucho por el resultado, a ti no te dio tiempo. Entonces, cuando pasa mucho en el deporte a mujeres cuando vuelven a competir al alto rendimiento después de la maternidad, o atletas deportistas, yo hablo de atletas porque yo estoy modelada en el atletismo, pero me refiero a deportistas en general. Cuando lo dejan y de repente vuelven, no tienen expectativas. Yo hay una frase que digo mucho, que es vivir en la vida sin expectativas, pero vivir con expectación. Y claro, yo me imagino a un chaval de 19, 20 años, ¿no? O 21, no sé. No, has dicho que no tenías 20. O sea, en los Juegos tenía 20 años. Pues eso, que llegaste con toda la expectación del mundo y sin expectativa. Y creo que eso sería una invitación para la gente joven, ¿no? Decir, igual hay que convertir la expectativa en expectación. No lo sé, ¿eh? Estoy pensando en voz alta. Sí, seguramente es lo cierto, ¿no? El alto nivel, o bueno, muchas cosas en la vida son muy obsesivas, ¿no? Llevas muchas horas de preparación, llevas como todo un sueño de un niño que empieza a jugar balonmano, que quiere llegar, de repente llegas y quieres llegar y entonces esa obsesión al final te puede pesar, ¿no? Claro, por eso. Yo era es posible que en un equipo, lo bueno del deporte colectivo es que compartes todos estos miedos, estas expectativas, es general. Entonces, cuando te apoyas mucho en los compañeros, para lo bueno, para lo malo. Si tienes buenos compañeros ejemplares y que han pasado ya por esa experiencia, pues ayuda mucho. Aquellos Juegos Olímpicos, la mitad del equipo había estado en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Vale. Pero con poco éxito deportivo, ¿no? Entonces llegábamos gente joven y esa gente joven pues teníamos que dar un poco la chispa al equipo, ¿no? Porque unos Juegos es un evento tan grande que te pasa por encima, como decía antes, te pesa, ¿no? Las responsabilidades de lo que significa ganar una medalla olímpica. Claro. Entonces yo estaba allí muy feliz, ¿no? Muy feliz por estar en los Juegos, ¿no? Claro. Para mí ya era un sueño, ¿no? Estaba Indurain, estaba Martín Fritz, estaba Antón, estaba Marta Domínguez, estaba Maite Zúñiga, estaban mis ídolos, yo estaba compartiendo con mis ídolos. Y a mí me sirvió un poco para ver también esa élite, cómo entrenaba, cómo se preparaba, qué mentalidad tenía, porque yo era un crío. Claro. Yo era un crío que recuerdo que estaba con Marta Domínguez, que fue una atleta de 1500, que luego se pasó a 3000, y ella tenía también 20 años, estaba con ella sentada en el autobús. Sí, es verdad, es de tu quinta. Sí. Y me comentó, desde que soy profesional no he probado una gominola. Y yo dije, me cago, si yo llevo la bolsa llena de chocolatinas y tal, pero nunca sabes cuándo vas a volver a comer, cuando te montes en un avión. Y entonces yo dije, wow,
qué fuerte. Es verdad que, claro, yo tenía yo la impresión de que yo era un buen jugador, perdón, pero no había exprimido la naranja al máximo. O sea, no podía ser mejor jugador. Podías cuidar más mi alimentación, entrenar más serio, cuidar mis cuidados. Miguel Indurain hacía un calor horroroso en Atlanta, o sea, horroroso. Por eso la selección española el otro día no jugó bien, porque hay un calor y una humedad altísima y es muy difícil adaptarse a eso cuando no has entrenado en ese ambiente. Y Miguel Indurain iba con una chaqueta y con calcetines a los comedores, con un chándal largo, y hacía un calor. Pero es verdad que luego en los comedores hacía mucho frío y él no podía constiparse, ¿no? Y dices, si es que ya iba así, yo iba de McDonald's al McDonald's. Entonces te das cuenta de decir, no, puedo ser mucho mejor, ¿no? Y un poco, pero también yo creo que la juventud, ese desparpajo de no tener expectativas, viene muy bien. Sí, sí. Hay que soltarla un poco también. En el deporte, tener un poco ese de quitarse los miedos, de no tener miedo a nada, viene bien. Te pegas alguna leche, pero... Relativizar un poco, ¿no? Por eso creo que me venía bien el ejemplo que ponías, porque cuando hay tanta... a veces en el deportista de élite, yo he observado, bueno, yo he preparado psicológicamente desde el 2000, que fue Sydney. Desde Sydney 2000, ahí yo ya hice psicología del deporte, y desde el 2000 hasta ahora, cada juegos he preparado y diferentes deportes, ¿no? Y veo el tema de la obsesión, y lo que he visto es que la expectativa muchas veces se convierte como en una predisposición, ¿no? Recuerdo una vez un atleta que en un campeonato fue medalla y cuando fue bronce, y cuando llegó estaba muy, bueno, yo cuando hablé con ella estaba muy mal, ¿no? Le había muy decepcionada, la palabra es decepcionada. Y ella decía, es que podía haber sido oro perfectamente, pero yo me conformaba antes de salir con el bronce, que me programé para el bronce, ¿no? Entonces, abrir espacio a la expectación y relativizar creo que es muy importante, ¿no? Porque al final, yo como psicóloga, yo Juegos Olímpicos presencialmente solo fui a China, pero me impactó muchísimo. O sea, yo como psicóloga siempre me he dedicado a esto, pero siempre he combinado el deporte con la clínica, ¿no? Siempre he dicho, no, cuando a veces me han hecho propuestas de psicóloga al deporte muy atractivas, si implicaba que tenía que dejar mi consulta, he dicho que no. Y aunque tengo una consulta que funciona muy bien, siempre quiero ver deportistas, ¿no? Porque creo que puedo aportar de un lado para otro, ¿no? Porque creo que la psicología clínica en el deporte sin duda, también hay que hablar de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, al respecto te preguntaría, ¿cómo gestionaste, porque se junta la presión que tú te pusieras con, claro, ya cuando ya vas a los terceros juegos y ya, claro, a veces la primera clasificación a unos juegos, la primera clasificación a una competición importante, es un poco como de casualidad, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. O sea, ojo, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Porque nunca es casualidad estar en una selección, ¿no? Sí, pero no sabes si vas a llegar. Pero no es seguro. Yo una variable que he tenido que trabajar mucho como psicóloga, que en el máster de Psicología del Deporte nadie me enseñó, es el manejo de la prensa. Complejo. Claro, el manejo de lo que la sociedad espera de ti. Igual que de los arbitrajes, igual que... Entonces, ¿cómo has gestionado eso? ¿Cómo has gestionado eso? ¿Tú cómo te ibas regulando? No teníamos apoyo de un psicólogo directamente, nunca he tenido. Nunca ha habido psicólogo dentro del equipo, por decir así. Sí. Pero sí que teníamos, los veteranos del equipo, los capitanes de los equipos son fundamentales. Sin un buen capitán, o sea, fijaros en analizar cualquier deporte y veréis que los equipos campeones tienen grandes capitanes. Y eso es fundamental, porque ponen en contexto los problemas, los aciertos, las victorias, las lesiones, o sea, te ponen un poco en contexto. Entonces, yo he tenido esa suerte de que esos grandes capitanes los he tenido en mis equipos, ha habido siempre grandes capitanes, ¿no? Entonces, cualquier problema eran un poco los que hacían un poco de piedra angular. Y ellos al final veían que habías hecho una gran victoria y el comportamiento era igual que se habían hecho una gran derrota, ¿no? Entonces decías,
veías a una mala prensa, por ejemplo, como me preguntas, una mala relación de prensa y decían, deme, eso da igual, o sea, mañana tienes que entrenar al máximo. Y si lees un elogio, mañana tienes que entrenar al máximo. En la próxima competición tienes que volver, vas a empezar otra vez 0-0. Vas a volver a tener que prestar atención pues al rival, al espacio, al compañero, al ritmo de juego, al portero, a bueno, las condicionantes, factores de rendimiento del deporte. Da igual, todo lo externo, bueno, todo lo externo es externo, no lo controlas, no te influye, tú tienes que centrarte en el juego, en ti, en el juego, en los compañeros, en la táctica, en el sistema, en la estrategia del partido, en 1000 cosas que son muy importantes y crean mucha incertidumbre. Entonces, no metas más. Y es verdad que luego como herramienta psicológica, ¿no? Cuando ya hemos tenido trato con leyendo sobre todo psicología, ¿no? Todo no, saca problema, ¿no? Si es un problema que no es tuyo, no tiene solución, déjalo, déjalo correr. Entonces la prensa va muy por ahí, ¿no? La prensa es algo totalmente externo, ¿no? La atiendes con educación, con tal, porque te elogian mucho cuando va bien y bueno, es que tenemos ejemplos de cómo la prensa machaca al deportista cuando el resultado no es el esperado, no es el óptimo, tal. Y el deportista tiene que volver a jugar. Tienes que abstraerte de todo eso, totalmente. Sí, es algo totalmente... Yo recuerdo, bueno, mi padre me recogía todos los periódicos, los guardaba y los tenía por ahí y tal, y había un baúl lleno de recortes de periódico, pero que es algo que no te influye en el siguiente partido, tienes que observar el partido y ya está. Entonces, eso fuera. Igual que cualquier otro problema, ¿no? Que puede estar fuera de... que no controles, ¿no? Y ahí entra un poco lo que comentabas antes de las expectativas. Es un lanzamiento de penalti. Y yo tengo que observar al portero, tengo que engañarle, tengo que tirar duro, tengo que tirar flojo, tengo que, bueno, una estrategia, táctica, toma de decisión, depende de mis cualidades del portero. Que este penalti signifique ganar una Copa Europa, ganar una medalla olímpica, bueno, pues eso da igual, eso es tirar el penalti. Y eso lo entrenábamos también, eso también veías a jugadores que tenían esa capacidad de decir, es que van a tope, da igual, que vayamos ganando de 10, da igual, es cada balón. Eso es vivir el momento con toda la intensidad que puedas y lo mejor posible, independientemente de lo que signifique, de lo que tengas antes, de lo que tengas después, y eso es capacidad de alto nivel. Y cuando ves atletas como a Nadal o a tal, que cada punto están haciendo un reset, ¿no? ¿no? Y cada punto se enfrentan como, bueno, eso es una maravilla, ¿no? Sí, es abstraerte de todo. Y todas estas cualidades, claro, porque yo siempre digo que el deporte moldea la personalidad, ¿no? Al final, pero que también la pone de manifiesto. O sea, exacto. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Sí que creo que es lógico que pensar que el deporte moldea tu carácter, ¿no? Pues si desde crío haces fondo y corres maratones, pues tu capacidad de sacrificio y de resiliencia va a ser distinta a la de un velocista. Pienso lo mismo en las carreras, ¿no? A veces digo, uno estudia lo que estudia porque tiene ya una tendencia a la personalidad, pero bueno, y la carrera que estudias también te modela. Pero el deporte no solamente modela tu personalidad, me imagino en tu caso, pues siendo muy responsable desde crío, bueno, ahora nos explica la risa esta, nos la explica. El cuidado del material, el organizarte con el tiempo para poder equilibrar el rato de salir con los amigos no fuera de balonmano, los estudios, etcétera, pero también lo pone de manifiesto. Y igual es una pregunta que te han hecho muchas veces, pero me gustaría saber qué aspectos de tu vida en el deporte, qué características psicológicas de rendimiento te han resultado más útiles fuera del balonmano. Buena pregunta. En la vida misma. Buena pregunta. Pues me alegra porque eso es que no se lo han hecho muchas veces. No, además que es que, claro, claro, es complicado, ¿no? Me reía antes de lo que comentabas de organización, ¿no? Y tal. Yo era un chico competitivo. Claro. Y no porque esto que me obsesione ganar, que me obsesione... No, para nada, me da igual perder, me da igual. Pero me gusta competir. Jugar, al final, es un juego. Al final, yo tengo un hermano mayor que tiene 2 años más que yo y siempre estábamos jugando en casa y todo era competitivo y todo acababa subidito de tono, sí, porque al final estábamos jugando y al final el juego... Entonces, eso siempre he tenido, bueno,
me ha gustado, ¿no? Y antes comentaba Paco, ¿no? Todos los deportes, bueno, pues hay que practicarlos todos, hay que probar todo y intentar competir en todo, ¿no? Entonces, características que me han podido moldear. Yo recuerdo épocas que decía, me están convirtiendo en una máquina. Porque, claro, entrenas tanto solo para jugar a balonmano. Entrenas fuerza, el lanzamiento, resistencia, potencia, el salto, la toma de decisión, tan obsesivo que te convierten en una... Claro, si cada día mejoras un poco y echándole muchas horas, es que al final te conviertes en una máquina, ¿no? Sí, sí. Pero eso también es súper obsesivo, entonces hay que tener cuidado porque te puedes pasar, ¿no? Y he visto compañeros con muy buenas cualidades que al final no conseguían rendir en competición porque estaban ya pasados. Digo, tío, te has pasado. Y estaban en el calentamiento y ahí van bufados. Digo, no, espérate, que no hemos empezado todavía, ¿no? Entonces, una característica seguramente, una sea competir, que no me da miedo competir, o sea, que no me pone nervioso, no lo sé. Compito de una manera natural, puede ser una característica, pero igual eso lo tenía como natural, como por mi hermano. Y luego, seguramente saber ganar y saber perder. Vale. Porque pierdes muchas veces. Muchas veces sale mal. Tienes que probar 20 veces hasta que consigues meter una, ¿no? Y esa es en la que te tienes que apoyar para crecer. Porque si te apoyas en las derrotas, en los errores, te entran complejos, pierdes confianza. Y no. Entonces, esa puede ser seguramente... y también eso un poco lo que decíamos antes, la carrera deportiva te enseña que cuando ganas no eres el mejor y que cuando pierdes no eres el peor. Simplemente tienes que esforzarte, cuidarte, prestar atención a lo importante, ir aprendiendo, aprender de las derrotas, por supuesto, y que las victorias no te hagan, claro, no te hagan crecer demasiado o un ego desmedido y no tener la humildad de volver a entrenar al día siguiente, ¿no? Si no, no hubiera ganado una medalla. Que yo lo veo como una metáfora increíble de lo que es la vida misma, ¿no? Porque al final en la vida, me va a poner un poco siniestra, pero al final en la vida todos vamos a acabar igual. Sí, exacto. O sea, sí, todos vamos a envejecer. O sea, al final siempre lo dicen, ¿no? Pues con un poco de humildad, acércate por un cementerio y ves personas que tuvieron más éxito, personas que tuvieron menos éxito, personas que tuvieron más dinero, menos dinero, y al final yo siempre he creído que el deporte es una vida concentrada en muchos sentidos, ¿no? En 60 minutos, cada partido. Sí, yo creo que sí, que es una vida concentrada y a muchos niveles. Evidentemente hay, por ejemplo, psicológicamente, yo que hago mucha psicología clínica, antes Paco ha mencionado un poco lo del trauma, ¿no? Yo trabajo mucho con personas con traumas muy gordos, pero puedo certificar y puedo explicar y puedo decir que ciertos eventos en el alto rendimiento, en el deporte, neurológicamente provocan el mismo trauma que provoca otras vivencias fuera del deporte. O sea, de hecho, cada vez hay una mirada más en la psicología del deporte de mirar el estrés postraumático, porque lo hay. Desde ver a un compañero que tiene una lesión, ¿no? El trauma vicario, de ver a un compañero que tiene una lesión súper gorda delante tuyo, que a ti no te ha pasado nada, pero a tu amigo le ha salido aquí la pierna o la cabeza o lo que sea, a poner toda tu vida hipotecada a preparar. Yo el otro día me llamaron para un programa de una federación, no voy a decir cuál, una federación nacional, y era para preparar a las personas, a los chavales que van a ir, se supone, a Brisbane 2032. O sea, y ya están siendo ahí... Ya tendrán 15 años. 15, sí, algunos de 14, 15, claro, sí, de 14 y tal, ¿no? Entonces, muchos ya están fuera de sus casas, ya están concentrados, ya viven concentrados, ya viven tal, y eso cuando luego no te sale, el trauma es muy severo, ¿no? Sí, eso es un problema del deporte, de la sociedad, lo hablábamos antes con las escuelas deportivas, con la profesionalización temprana. De esos chicos, podríamos hacer una apuesta de que seguramente ninguno llega a esos juegos. Sí, yo pienso que... Cuando un niño de 14 años deja de comportarse como un niño de 14 años y lo intentas convertir en un profesional de un deporte significa la élite, ese chico lo destrozas. Ese chico deja de ser un chico y seguramente su maduración, sus procesos cognitivos cambian y no llegue a la élite. Uno que llegue con 18... Ya. Un poco limpio, le va a ganar, seguro. Ese chico tiene la obsesión.
Cuando sí, lo de la preparas unos expectativa. Juegos Olímpicos, estás 4 años preparando una prueba. Imagínate, en la Sí. nuestra, por lo menos, era colectiva, íbamos todos, habíamos jugado muchos partidos, pero alguien que tenga que hacer un salto un día a una hora, después de preparado 4 años, lo más normal es que ni salte. Ese día no puedes Sí, sí. ni levantarte de la cama. Es que es Yo he imposible. preparado con algo, porque por ejemplo en atletismo, en los Juegos Olímpicos se repite el programa. Sí, O sea, sí, se sí, repite sí. siempre. Sí, Entonces mismos ya días de sabes descanso, que la mañana a tal hora, de tal. la clausura es el maratón. Sí, exacto. Es así. Entonces ya 4 años antes ya estamos preparando con hora, que es una locura, ¿no? Pero volviendo a los jóvenes, aquí hay un tema delicado también, porque al final la competición es inherente a la supervivencia y a la vida. O sea, yo además de psicóloga soy antropóloga, entonces que esto me han acusado mucho a veces de dispersa, ¿no? Decían, psicóloga del deporte, ahora haces antropología, No, pero ahora lo haces decía clínica. yo antes, es que Pero todo, sí, para sí. mí todo es lo mismo. De Sí, sí. hecho, luego te quiero hacer preguntas de la tribu, que es el equipo, ¿no? Pero lo que está claro es que nosotros estamos hoy aquí, todos los que estamos aquí ahora mismo, porque hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido, bueno, el espermatozoide sobrevivió, ¿no? Y fecundó el óvulo que puso nuestra madre, pero han sobrevivido nuestros antepasados, han pasado miedo. Yo siempre lo digo, las emociones son muy adaptativas. Estamos aquí porque alguno de nuestros antepasados tuvo miedo y fue cauto y entonces tenemos como una idea muy equivocada de las emociones en el deporte. O sea, yo como psicóloga del deporte he defendido siempre y me ha provocado muchas enemistades entre otros psicólogos del deporte. O sea, yo sé que a algunos no caigo bien, pero a otros caigo muy bien. O sea, no suele haber punto medio cuando te metes en estas cosas, porque he criticado mucho la psicología conductual, puramente conductual en el deporte, que es la original, ¿no? Y me parece un fracaso como psicóloga del deporte cuando he tenido pacientes que vienen a mi consulta, deportistas de élite, y se asustan cuando se enteran de que soy psicóloga del deporte, porque vienen porque piensan que no soy psicóloga del deporte. Vienen pensando que soy psicóloga clínica y cuando no, digo, sí, yo trabajo, no, de deporte. ¿Por qué? Porque que sí test, que sí pruebas. Entonces, lo que se sabe a día de hoy, gracias a la neurociencia, es que la élite y el alto rendimiento solo es posible a partir de la gestión emocional. Entonces, ¿cómo has gestionado tú bueno, lo voy a preguntar diferente, ¿no? ¿Cómo te llevas con el miedo? ¿Cómo te llevas con la ira? Pregunto emociones Es difícil de desagradables. responder, responder Sí. una pregunta de estas es muy complicado. Eso dicen mis Igual se pacientes. debería preguntar a mi mujer o no lo sé, como Podemos miedo. hacer trastilla, ¿eh? Miedo, es ver el miedo, por ejemplo. Sí. No lo sé, ¿cómo me gestiono el miedo? No tengo miedo. ¿A qué podemos tener miedo en la vida? Tenemos miedo en la vida a tener una enfermedad, a tener un accidente. El deporte, al final, lesionarte es parte del deporte, ¿no? Que ganar, perder es parte del deporte. Cuando vas al máximo, vas a llegar a lesionarte, porque el máximo lo marca la lesión. Yo quiero lanzar a 120, no quiero lanzar a lo máximo que dé mi capacidad de articular de mi hombro. Entonces, si no me lo rompo yo, me lo van a romper. O sea, entonces, miedo a cumplir con las expectativas, o no sé, esos son miedos que pueden aparecer, que hay que gestionar, claro, hablando yo en primera persona, no lo sé cómo los gestiono, no sé cómo, supongo que con más, bueno, pues con más determinación o con más atención a los detalles y con más gestión también a posteriori de una derrota, hemos tenido todos derrotas, y simplemente cómo enfrentarte al día siguiente, ¿no? O sea, al día siguiente levantarte y decir, bueno, pues ya está, esto está hecho, y ya solo tengo el partido siguiente y ya está, ¿no? Eso es... he visto compañeros que lo llevaban peor o que lo llevaban de otra manera, ¿no? O alguno incluso mucho mejor, decir, bueno, este tío hemos llegado al autobús ya y ya se lo ha olvidado. Y yo digo, joder, tío, hemos hecho una cagada de partido. Pero bueno, hay gente que lo gestiona así, pero entonces he visto muy buenos ejemplos y buenos ejemplos. Es verdad que para la élite, para rendir, hay que tener la capacidad de olvidar enseguida para enfrentarte al siguiente. Entonces los miedos yo creo que van en ese paquete. La ira, no soy alguien que se enfade. O sea, al ser grandullón nunca lo he necesitado, no lo sé. No lo sé. Pero no lo sé. Hay cosas que me enfadan en la vida.
puede ser que ahí pues me ponga un poco más pragmático, más... Que sí, tiene puede que ser, haberlas. tiene que haberlas, pero como también me lo meto un poco con lo del deporte, como son problemas que igual no puedes solucionar, pues enseguida me focalizo en lo que puedo, ¿no? El deporte te enseña eso, que lo que puedes controlar. No puedes controlar el comportamiento de mucha gente, no sabes por qué la gente toma ciertas decisiones. Total. Cada uno tendrá su mundillo y sus miedos o sus expectativas y tomará sus decisiones, con lo cual controlar las tuyas y en malos momentos, pues apoyarte en lo que tienes alrededor, en lo que te han enseñado en casa, porque también tenemos malos momentos de estar muy bajos y ahí pues apoyarte y poco a poco salir, ¿no? No lo sé. No sé si es buena respuesta porque... Bueno, sé que son preguntas raras, supongo que es de formación profesional. No, pero así conoces también y supongo que podemos aportar más, ¿no? Yo quería poner el foco en esto porque sí que normalmente se piensa que lo que hay que hacer es cambiar el pensamiento, ¿no? Que un deportista tiene que pensar de una determinada manera y, lógicamente, estoy completamente de acuerdo, pero sé bien que en las situaciones críticas y os aseguro que una competición deportiva de alto nivel es una situación crítica. O sea, yo que me gusta mucho, va a sonar un poco raro, pero bueno, siento, no estoy hablando de nada místico, pero los lugares tienen energía, ¿no? Y si no, yo siempre pongo de ejemplo ir a un estadio, ir a un pabellón. A mí siempre me ha gustado en grandes competiciones y en grandes eventos, me encantaba ser la primera en llegar, pasearme por la grada. Yo recuerdo el Nido en Pekín, ¿no? Y era de las primeras en llegar, estar por allí, luego iba llegando la gente y luego la energía con la gente, que esto era lo más parecido. Yo recuerdo que yo a mis atletas los llamaba gladiadores. Digo, los gladiadores del Coliseo tenían que sentir esto, porque claro, yo llegaba hasta la puerta de la pista, ¿no? Y luego la energía que se queda cuando todo el mundo se va, toda la energía que se queda después de un pabellón vacío, después de un estadio vacío. Y entonces, cuando estás en una situación así, lo que yo quiero defender, y es lo que le defiendo siempre, lo explico a mis alumnos, es que ahí el pensamiento no llega. Es que ahí el pensamiento no llega. Es que ahí conectas desde la emoción y a nivel cerebral es desde el sistema límbico. Entonces, tenemos que... y esto es por si hay psicólogos por aquí o estudiantes de psicología o exalumnos o alguien nos escucha, no sé, no, pero la necesidad de tener en cuenta el sistema límbico de los grandes deportistas, porque es eso lo que va a responder y eso es lo que va a condicionar el pensamiento. Y además yo siempre les digo a los deportistas, digo, pues es que yo lo que necesito es que no pienses. O sea, lo que necesito es que tengas tan interiorizado el movimiento, tengas tan interiorizado el rendimiento, la ejecución, la estrategia, la táctica, que no me pienses, porque si me piensas es que la vas a cagar. Y es así. Un entrenador, de los primeros entrenadores que tuve, me dijo, si piensas es tarde. Estás muerto. Me dijo, no sé qué estábamos haciendo y le dije, es que he pensado. Y dijo, no, para. Si piensas es tarde. Todo se hace la parte intuitiva. Y se aprende con la parte emocional. Eso es. Total, sí. El miedo llama a lo temido, además. Y el entrenador que te lleva a ese aprendizaje emocional es el que de verdad, llega, ¿no? Entonces, cualquier tarea que no llega a ese ámbito emocional es un calentamiento o es una familiarización. Cuando llegas a la parte emocional es cuando el aprendizaje llega a esa parte intuitiva y llega a transmitirse. Lo que comentabas antes de los espacios, yo de lo que echo de menos de cuando jugaba es competir. Es llegar a un vestuario, cambiarme y decir, ahora en un ratito voy a salir fuera, ver las caras de los compañeros, las caras de los rivales y decir, ahora empezamos. Y llegar al momento ese de partido que sabes que quedan 3 minutos, vas empate y te vas a jugar. El siguiente ataque es el que te juegas medio partido y el otro te juegas ya el partido. Eso es lo que echo de menos. Toda la preparación, es dura, es muy dura. Pero competir, y es verdad que cuando estás preparado de verdad y ese momento lo disfrutas, yo lo disfrutaba. Y a veces salía mal, y decía, guau. Pero da igual, estar ahí, en ese momento, en ese ahora, ahí sí que es de verdad, es como, no sé, es de verdad. O sea, estás tan metido, el focus es tan total, ahí da igual que se esté cayendo, que
incluso nosotros estamos en el 20×40, en nuestra pista, de tal manera, tan concentrados, que da igual lo que esté pasando alrededor. Sí, sí, bueno, es un estado de trance. O sea, sí, exacto, en términos psicológicos está estudiado lo que se llama el estado de flow, y está estudiado, y es un estado de trance absoluto que tiene todas las características de un trance. Entonces, un trance hipnótico, o cuando estamos en que todos hemos vivido un trance. Quiero decir que no nos tienen que hipnotizar, pero un trance se caracteriza, por ejemplo, en que tu percepción del tiempo cambia por absolutamente. A ti te preguntan cuánto rato has estado y dices 10 minutos, y dices, pero si llevas media hora o llevas tal. Entonces, cuando estás en un trance, eso sí que verdaderamente te saca de todo. Y te das cuenta de detalles increíbles, porque estás en un control tan... Claro, nosotros somos 7×7, el banquillo, los árbitros y, bueno, el marcador, cómo va el tiempo, pero te das cuenta de que, mira, no, se está hablando con le ha hecho esta señal, que va a decir esta jugada, va a venir por... O sea, estás en un nivel de análisis altísimo. Sí, porque te abstraes de lo de fuera, pero lo de dentro se vive como a cámara lenta. O sea, eso es muy interesante. Sí, eso es que es un trance absoluto. Sí, exacto. Te das cuenta... o sea, tal como dices, ¿no? Estoy recordando momentos de los partidos y los tienes grabados a fuego, ¿sabes? Pero de unos detalles que, bueno, claro, lo que dices es un trance total. Porque están grabados a nivel límbico, en el cuerpo. En el límbico, en el parte emocional. Y claro, yo todavía sueño en esos momentos, claro, están tan metidos, pero es verdad que una capacidad luego importante era al día siguiente, o sea, olvidarse. Porque... Y luego sí que necesitas el entrenamiento un poco para tener esas sensaciones y volver al siguiente partido. Porque es muy obsesivo, ¿no? Entonces hay gente que no aguanta mucho tiempo esos trances. Porque es que yo he visto chicos, compañeros, llorar horas. Horas después de un mal partido. Decir, El trance lo que tiene es que mientras lo vives, ¿no? Estás en el deporte. Ahora hablo del trance en el deporte. Estás como en un estado de flow, pero luego el nivel de activación suele ser muy alto. O sea, yo, por ejemplo, la gente siempre me pregunta, ¿y tú qué haces cuando has viajado? Claro, yo he viajado a campeonatos del mundo, sobre todo, y Juegos Olímpicos. Y a mí me da un poco, digo, yo soy un somnífero. O sea, yo me dedicaba, yo recuerdo mi primer campeonato del mundo que fui, de atletismo, yo iba por las noches de habitación en habitación. Y digo, además lo dije en algún periódico, claro, iba hipnotizando, que era la palabra, pero bueno, era en realidad desactivando para conseguir esto, porque claro, al día siguiente tenían que volver a competir, y es un deporte individual ese, ¿no? El que yo he trabajado, pero recuerdo que el trabajo era ese, era desactivar, resetear el cerebro para al día siguiente que ayer pareciera muy lejos, ¿no? Que ayer pareciera... Claro. Y el problema de los Juegos Olímpicos es que el evento es tan grande que es muy difícil abstraerte y centrarte en lo que te tienes que centrar, porque claro, es un país, una ceremonia inaugural, ves a los deportistas que admiras de todos los deportes. En la Villa Olímpica están los 10.000 mejores atletas del mundo, de todas las disciplinas. Es impresionante. Entonces, que a alguien que le gusta un poco el deporte o cualquiera que está allí que le gusta porque es tu vida, es un evento que tienes que centrarte mucho para decir que mañana tengo partido y mañana hay que ganar. Y esa labor, sin duda. Nosotros, no sé qué psicólogo teníamos, supongo que los veteranos se daban una vuelta. Nosotros vivíamos como en comuna, en una comuna, en una planta, con los de baloncesto, con tal igual, y hacíamos nuestra familia de tal, que se apoyaba en los que estaban un poco mejor, el otro tal, tranquilos chavales, que mañana hay otro partido. Pero sí. Los campeonatos del mundo en balonmano son más pequeños, son más... Bueno, estás en el hotel con los equipos, es más tranquilo, y un campeonato de Europa todavía más, ¿no? Entonces ahí sí que te habitúas y es algo ya, no sé, es una rutina, ¿no? Ya no es más rutinario que otra cosa, ¿no? A pesar del evento. Pero los Juegos Olímpicos hay que tener cuidado porque te pasan por encima. Por ejemplo, yo de una de las ceremonias de inauguración, al día siguiente tenía una resaca, tenía dolor de cabeza y resaca. Y no había bebido nada, era emocional. Había sido descomunal la emoción. Que sí. Hay algunas federaciones, que no suele ser muy habitual porque el coste es muy alto, que lo que hacen es, antes de un gran evento, llevan a la selección para que vean
Pues mira, ¿no? Pues no sé, en China no sé quién lo hizo, ¿no? Como, pues para que fueran antes y para que luego minimizar los distractores. Pero bueno, yo hablo así, pero quiero que sepáis que el tiempo pasa y con respecto a la psicología del deporte las cosas no suelen cambiar, ¿no? Yo llevo 25 años metida en la psicología del deporte de alto rendimiento y todavía veo a día de hoy debates en prensa de el psicólogo, llevar, no llevar, o sea, estamos con el mismo debate que hace 25 años y el primer puesto, digamos, que cae en una convocatoria es el del psicólogo. O sea, normalmente llevan, y además ahora con el tema online, que podemos hacer el trabajo online, pero es muy difícil, o sea, lo digo por si sois psicólogos, no quiero desmotivar, pero quiero ser que seáis realistas y que es muy difícil que una selección lleve a un psicólogo a unos Juegos Olímpicos o a unos Campeonatos del Mundo, y es una lástima porque realmente una parte, y eso te quería preguntar también, ¿qué opinas? ¿Qué parte del, que sé que es muy difícil la pregunta, soy consciente, o sea, pero ¿qué parte del rendimiento crees que es física, psicológica, táctica, estratégica? Y yo no tengo ni idea de la hora. Buena pregunta. ¿Vamos bien? Estamos disfrutando. Vale, pues eso es lo más importante. El físico es un soporte, pero a ese nivel, a alto nivel, todo el mundo es muy fuerte, todo el mundo salta mucho, corre mucho, muy resistente. O sea, las diferencias físicas son muy pocas. Técnico-tácticas, igual, no todo tiene alto nivel. Bueno, se prepara una selección un poquito más, pero a alto nivel, cuando ya te juegas las medallas, a ese nivel todos son muy especialistas en su puesto. A nivel psicológico es donde se marcan más las diferencias. Y ahí metería el táctico estratégico, ¿no? La psicología del grupo, el comportamiento grupal que hablabas antes también de la tribu, ¿no? De esa resiliencia cuando hace falta, esa capacidad de entenderte con el compañero en el peor momento y luchar hasta el final. Bueno, muchas cosas importantes. Entonces ahí es donde se marca la diferencia de lo que es un equipo o de lo que es unos jugadores buenos. Sí, que un conglomerado de... Exacto. Sí. Es verdad que a ese nivel ya todos son grandes equipos, con lo cual al final son los pequeños detalles, muchas veces resultados muy ajustados, entonces ya esas diferencias se van limando, ¿no? Pero es verdad que la gente que lleva a la élite es porque psicológicamente tiene herramientas más desarrolladas o mejor estructuradas que otros, porque sí hay jugadores más fuertes, más rápidos, pero que no tienen esa capacidad de enfrentarse a los problemas o a la toma de decisión del momento clave de esa manera, ¿no? Sí. Y luego en los deportes individuales es un poco más complejo. Yo lo que comentabas antes del psicólogo, llevaría más psicólogos de apoyo a los entrenadores. Sí. El mensaje que te da un psicólogo como jugador, un psicólogo te ayuda, ¿no?, a gestionar todo, tú de manera individual, pero un entrenador habla al grupo, habla al equipo. Y claro, no sé, poneros el ejemplo de cómo habrá gestionado De la Fuente el post-partido y la charla del día siguiente del equipo después de haber hecho lo de Sudáfrica, de no ganar, ¿no? Es importantísimo. Ese mensaje es mucho más que el de la prensa o que el de las familias, o bueno, está claro, ¿no?, las familias, por supuesto, pero el entrenador habla al equipo, habla a los capitanes tienen que llevar ese mensaje y tienen que dar el apoyo al entrenador. Tu entrenador desde pequeño es como es tu figura, ¿no? Es importante. Entonces, muy importante que esos entrenadores tengan muy apoyo. Igual que decíamos de los chicos que llevan en la base, que trabajan en la base, ¿no? Que tengan muy bien esos mensajes, cuáles tienen que ser y cómo tienen que trabajar, ¿no? Eso es fundamental. Por la salud, para vincular la salud, ¿no? Y la salud en el deporte de alto nivel es totalmente, o sea, sin salud no puedes competir, ¿no? Con lo cual está extrapolado al máximo nivel, ¿no? Sí, pero eso como otro tipo de salud, ¿verdad? Es como la salud en el alto rendimiento es como una ingeniería al milímetro. Al filo de... Es así porque, claro, incluso todos los aspectos que influyen en la salud de los normales y los mortales, ¿no?, que somos nosotros, pues yo qué sé, la suplementación, ahora que se habla tanto de suplementación, ¿no?, los omega 3, ¿no? Ahora está de moda el magnesio, tener todos estos aspectos. Yo trabajo mucho con
psiconeuroinmunología clínica, que también es, claro, es muy interesante porque es muy concreto, muy sutil, ¿no? Y defiendo mucho incorporar esta mirada en la élite, porque claro, es potenciar el rendimiento, es que no solamente es poner salud y cuidar la maquinaria, cuidar el coche del deportista de élite, sino que es el uso de la salud como potenciador del rendimiento en una población que está expuesta a unos niveles de cortisol que rompe, como el ácido láctico de los velocistas, ¿no? Que dicen, no, es que si te muerde un perro después de haber hecho un 400 se envenena. Pues imagínate el cortisol de la élite, ¿no? Pero sí que creo que aquí sí que creo que las cosas se están cambiando un poco, hay más información. Que por ejemplo, hay una generación pues, que está por arriba de nosotros, de gente que acaba muy mal físicamente, ¿no? Incluso pues, mucho síndrome metabólico, muchos problemas de salud muy gordos. Bueno, pues, de todo. Yo tengo 5 operaciones de la rodilla izquierda, me he arrancado el pectoral, me han operado de la nariz, labios, tobillo izquierdo, me rompí el tobillo justo antes de Pekín. ¡Ostras! Entonces tuve un año entonces no es sano, está claro que no es sano. No. No es sano porque fuerzas tu organismo a los límites, pero es verdad que lo que tú comentas, los cuidados son tantos y haces tanta actividad física que es imposible no tener unos buenos análisis, una salud. Lo que entendemos por salud es lo único que está en el límite, ¿no? Claro, el límite de fuerza. Entrenas, no es que entrenes fuerza, que es muy bueno entrenar fuerza, es que entrenas fuerza al máximo. A llevar tu organismo a nivel articular y coordinativo a la máxima velocidad que puedas ejecutar ese movimiento, con lo cual estás muy cerca de la lesión. Pero es verdad que la suplementación ha ayudado mucho, los cuidados, sobre todo la programación del entrenamiento. Antes hacía mucho más volumen de entrenamiento, eso se ha optimizado, se ha mejorado, hay más profesionales alrededor. La alimentación se presta más atención también, ¿no? Tengo yo la sensación de que, porque ya hace un tiempo que ya se ha visto la relación que existe entre la alimentación del deportista y sus lesiones. O sea, hace años no se hubiera visto que había una relación entre lo que comías y que eso te pudiera afectar a nivel de tejido conjuntivo o algo así, y ahora total. pues se sabe, ¿no? Y eso lo cambia. Y también habrás visto deportistas que tienen el problema de no no comer. Ya. O sea, de lo contrario, es tan obsesivo que hay tantos nervios, tanta incertidumbre antes de la competición que se les cierra el estómago. Y es un problema a nivel de que no tienes la energía necesaria para la competición. Entonces, el problema en la élite es la pérdida de peso. Los TCA. O sea, que hay gente que pierde peso sin querer perder peso. O sea, y luego están los que pierden porque quieren. O sea, los TCA, el trastorno de conducta alimentaria. Que tengo que estar, hay deportes que tengo que estar más delgado, tengo que pesar menos, y es un problema. Pero gente que no quiere perder peso, gente en balonmano pesamos 100 kilos, si no pesas 100 kilos no puedes jugar casi. Fíjate. Entonces, el problema es que gente que no come el día anterior, no tengo hambre, el día antes de partido, no. Hoy no, que mañana hay partido. No, al contrario, tienes que cenar, que si no mañana no tienes energía y no aguantas en el minuto 10 estás con una pájara. Entonces los médicos y psicólogos están atentos porque hay gente que le pasa esto. Entonces nos daban postre de chocolate. El día de antes nos daban un postre con chocolate. Claro. Estaba bien, yo me comía 2, por si acaso. Ya está, yo es lo que he visto que ha cambiado un poco más, ¿no? El tema de la alimentación y eso. Y los suplementos también. Recuerdo en el Ademar, una anécdota buenísima, en el Ademar, en León, empezó con el tema de la fosfocreatina. La creatina, que es uno de los suplementos que está evidencia, ahora que no está es un doping, tope, está a tope. Vale. Pues en aquella época empezaba. Y claro, la creatina era muy cara, entonces compraban en farmacia, no sé qué fórmulas hacían de creatina, y nos daban unos sobrecitos de papel, de unas bolsitas de plástico con la fosfocreatina que nos teníamos que tomar cada día. Claro, te daban en la bolsa de entrenamiento, tenías un paquete ahí con 20 sobres de papel, de blanco, de polvo blanco. Y fuimos un viaje con la selección a Turquía. Llegamos al aeropuerto, claro, el primer control allí, empezaron a ver el polvo blanco, en papelitas, parecía droga. Entonces allí está el médico, por favor, pasa aquí, explícalo tú, que yo aquí no explico nada. Pero una liada, claro. Y ahora la hacen en gominolas. Ahora la creatina la hacen en gominolas. Es verdad que, como toda la obsesión, ¿no? Hay gente que
que llegas a tal nivel de obsesión que es que están al milímetro la creatina, la vitamina C, la vitamina, lo que hay omega 3, y el límite del doping está muy cerca. Y hay gente que se pasa ese límite, ¿no? Entonces, en deportes individuales es mucho más habitual, en deportes colectivos es algo rarísimo, pero ves malos ejemplos en el deporte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también. Yo te haría muchas preguntas, son muy raras, pero igual te las dejaría para que te las quedaras pensando, ¿no? Pero ya la última, y ya para ti es me imagino la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida sin el balonmano? Buena pregunta. Yo lo digo, bueno, yo cuando iba al colegio de pequeñajo pasaba por un parque de bomberos todos los días. Vale. Y me quedaba así mirando los bomberos, los camiones que limpian. Y es algo que yo creo que me hubiera llenado totalmente. Entonces hubiera hecho una oposición de bombero, hubiera sido un bombero espectacular. Está bien. Está bien. Veo las semejanzas, las veo. Sí. Esa verdad que me pega, yo soy un bombero de echarme al hombro, venga, fuera. Sin problemas. Bueno. Y sí. Pero el deporte me llenaba, ¿no? Decía, va a competir. Supongo que hubiera ido a los campeonatos de bomberos estos de lo que fuera, ¿no? Seguramente para competir como bombero. Pero hubiera sido bombero. Bueno, yo creo que uno al final siempre llega donde le esperan, ¿no? O sea, no sé si uno cree en el destino o no, pero tengo la sensación de que al final, por más vueltas que dé la vida, donde te esperaban, llegas, ¿no? O sea, yo recuerdo a mi padre es entrenador de atletismo y toda la vida pensó, él había llevado la antorcha olímpica, México 68, todavía había una cierta... había una cierta proyección ahí de que yo corriera, de que fuera olímpica, ¿no? Y corrí a mi manera y a mi nivel, pero fui olímpica. O sea, y además es lo que él me calculó, ¿no? Me decía, has ido a los Juegos que yo calculo que por la prueba que hacías te hubiera llegado por edad, ¿no? Yo creo que hubiera ido 2004, 2008. Qué bueno. Y me quedo con eso, ¿no? De que al final uno llega donde le esperan. Lo digo por si sentís que todavía hay un sitio que os espera, pues que el camino está hecho. Y lo que comentabas antes de las obsesiones, o sea, del deporte de élite que es súper obsesivo. Mi padre era un gran campeón de pelota a mano. O sea, en mi casa hay más copas de mi padre que mías. Mi hermano era un gran jugador de fútbol. O sea, en mi casa el éxito estaba normalizado. Entonces yo había metido 10 goles y llegaba a la cena y me decían, muy bien, chico, a cenar. Y eso estaba bien, porque había perdido y también, pues, chico, mañana a entrenar. Ya está. Y mi hermano igual, mis hermanas igual, mi casa era normal. Y entonces mi padre no era de ir a ver los entrenamientos, ir a ver los partidos, de perseguirme para que yo llegara o para que comiera o para que nada. Tú compite, lucha, entrena y donde quieras llegar, llegarás. Y posiblemente eso viene muy bien. Eso, hombre, eso me ayudó muchísimo. Y eso a los padres, por favor, que donde tenga que llegar a donde se le espere, ¿no? Que no os preocupéis. Pues eso. Bueno. Muy bien. Gracias.